Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Teatro Crítico. Hoy es 31 de mayo cuando grabamos este programa, el último día del mes. Tenemos hoy a Pedro Insua, que nos habla desde Madrid, Hola. que ha publicado numerosos artículos y algunos libros. Entre los artículos para destacar en la ocasión de lo que vamos a hablar hoy, pues nos recomiendo un artículo que se llama Carlos Marx a 200 años de su nacimiento, que se publicó hace 2 años con motivo del segundo centenario del nacimiento de Carlos Marx, y que os voy a dejar aquí en la descripción. Y también tenemos a José Ramón Esquinas, que tiene su tesis doctoral, la idea de materia en el IDIAMAT de 2015, que no se ha publicado, ¿no? Creo que no se ha publicado, todavía no, pero si ustedes quieren leer algo parecido a esa tesis, porque la tesis tiene un desarrollo mucho más profundo, es un artículo de 2010 que se llama Base y sobreestructura en el materialismo dialéctico, ¿no? Una crítica desde el materialismo filosófico, que está en la revista electrónica El Catoblepas, ¿eh? Claro, han pasado ya 10 años, pero bueno, él lo matiza mucho más en su tesis doctoral. Y yo mismo, que soy Daniel López, que os hablo desde el infierno, es decir, desde Sevilla, desde la sartén de España, que aquí nos quitamos el sallo mucho antes que del 40 de mayo. Y que yo pues he publicado algunos artículos también relacionados con el comunismo, entre ellos una crítica al famoso libro de Federico Jiménez Los Santos, In Memoria del Comunismo, en el Catoblepas, que lo titulo El libro negro de Federico, y entre otras cosas, y permítanme el pedazo de Paco Umbral que voy a hacer, este libro, en La Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial, que se publicó este año, bueno, la fecha es de 2019, pero lo presenté este año en Oviedo, en la Fundación Gustavo Bueno, y que ustedes pueden pedir también en la página de la Fundación Gustavo Bueno, ahí lo pueden pedir, o pues no sé si estará en algunas librerías o no, la verdad que no lo sé. Pero bueno, y ha tenido muy mala suerte con esto del coronavirus, porque ahora solo se habla de coronavirus, como es natural, porque nos va la vida en ello, ¿no? Como diría alguna ministra. Bien, el tema que vamos a hablar hoy es sobre el comunismo, y es un tema que ha cobrado cierta actualidad, y no en términos rigurosos, sino más bien en términos como despectivos, como un insulto, sobre todo a raíz de entrar en la gobernanza de la nación española, del Estado español, como dicen algunos, del partido Podemos, que muchos clasifican sin más, y sin peros y sin siquiera definir sobre lo que están hablando, de comunista, de partido comunista, o como el heredero del Partido Comunista de España, cosa que también estaría por criticar. Y sobre todo los que denominan al partido Podemos como comunistas, pues son los otros partidos políticos, como son Vox y el Partido Popular, incluso Ciudadanos también, y sobre todo la derecha mediática, y es un bombardeo continuo, es un bombardeo espectacular, es un bombardeo digno de Dresde, es continuamente comunista, 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 es alucinante, y sobre todo por eso, por esa derecha mediática, pues tipo la gente de Libertad Digital, como el propio Federico Jiménez Los Santos, que es casi el creador de esto, casi, no enteramente, pues también gente, yo qué sé, de OK Diario, de Intereconomía, en fin, etcétera, etcétera, que están continuamente llamando a este gobierno socialcomunista, como si la socialdemocracia y el comunismo se pudiesen mezclar, cuando son, digamos, han sido grandes rivales durante la historia. De hecho, los comunistas llamaban a los socialdemócratas socialfascistas. Bueno, y esto ha sido la respuesta, y una respuesta bastante mediocre o manifiestamente mejorable, que han tenido esta derecha política, si quiere liberal, y esa derecha mediática, que no exclusivamente liberal, sino también puede ser conservadora, etcétera, o incluso socialista, aunque el rótulo de derecha socialista pues les puede horrorizar. Pero esta respuesta de nombrar a Podemos como comunista, demonizando a Podemos, pues es una respuesta tipo Ecolalia en espejo, cuando los de Podemos llamaban a los de Vox, también a los del Partido Popular, incluso a los de Ciudadanos, incluso a toda esa derecha mediática, fascistas. Y aquí el término comunista está utilizándose en el mismo sentido que se expresa el término fascista en el otro bando. Es decir, es un insulto. No sé cómo lo contemplé, por ejemplo, Pedro. Sí, sí, vamos, lo has descrito perfectamente, yo creo. Efectivamente, ahí no hay ningún
intento, más o menos, por lo menos aquilatado, con ciertas referencias del calificativo. Es sencillamente un insulto, es apostrofar al rival, en lugar de llamarle hijo de puta, pues le llama comunista, pero vamos, que tiene prácticamente el mismo sentido, ¿no? Entonces, claro, eso digamos, responde seguramente a ciertas estrategias que habría que analizar, ¿no? Es decir, el caso de Podemos-PSOE, porque Podemos prácticamente un desarrollo del PSOE, lo del fascismo llevan utilizándolo seguramente desde la vez que ya Aznar tenía aspiraciones a poder gobernar y que el Partido Socialista iba a perder, pues digamos, su gran, digamos, de victoria en victoria de los años 80, ¿no? Pues en el año 93 ya había visos de que el Partido Socialista pudiera, con todos los casos de corrupción que había, perder las elecciones, y entonces sacó el famoso Doberman, ¿no? Entonces ahí el Doberman, no, sacó el Partido Socialista con todo en blanco y negro, poniendo a Aznar ahí con la cara con el bigote, no sé qué. Y claro, no dijeron fascista exactamente, pero todos entendíamos, porque ya más o menos, ¿no? Yo tenía ahí, pues no sé, 20 años, pero ya, 20 años tenía exactamente, y ya leí entre líneas eso, con mi inocencia de 20 años, entonces ahí aparece ya fascista, ¿no? Es decir, digamos, porque esto tampoco es algo de Podemos, eso tampoco es verdad, no solamente procede de Podemos el calificativo de fascista, eso empezó con Felipe González, digamos, Felipe González puso toda la carne en el asador para intentar evitar que la derecha tomase el poder, ¿no? Con todos los fantasmas que arrojó ahí de los años 30. Entonces aquí, de alguna manera, y ahora, tras una labor, probablemente eso, de libertad digital, de una serie de medios que abominan completamente del comunismo, como el no va más, digamos, con esa teoría gemelar, ¿no? Que se prodiga muy abundantemente, que asimila y establece una especie de paralelo, ¿no? De paralelismo entre el nazismo y el comunismo. Pero un paralelismo en el que, mientras que el nazismo ha sido socialmente castigado, el comunismo no ha recibido ese castigo. Entonces están permanentemente quejándose de esa falta de castigo, cuando, sin embargo, entienden ellos, pues fue aún más criminal que el fascismo, ¿no? Entonces, esta tesis, muy discutible, no tanto por lo de las muertes que pudieron haber generado el comunismo, y además es que, claro, hablamos unos términos muy excesivamente con manga ancha, ¿no? Comunismo, así, pero se mueven estos términos porque es un uso ideológico, no es un uso ni académico, ni filosófico, ni político siquiera, es un uso ideológico, totalmente ideológico, y que se trata de resolver en la pugna dialéctica parlamentaria y después en la calle. O sea, no tiene más sentido que ese, desde el punto de vista de su profundidad teórica, ¿no? Si intentamos eso, aquilatar un poco esa teoría, pues lo que buscan es, lo que entienden, lo que sobreentienden es lo que alimenta, digamos, esa tesis que abomina del comunismo, es esa teoría gemelar. Y entonces, pues de la misma manera que había que sacar de las instituciones, en las democracias homologadas, modernas y tal igual, hubo que sacar al fascismo, pues hay que sacar igualmente al comunismo. Y sin embargo, entienden ellos, el comunismo no, está bien tratado, y ahora mismo está además en el poder, en la figura particularmente del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, bueno, ahí les interesa, digamos, por una serie de cosas que ya después, si eso comentamos, ya quiero cortar esta intervención, les interesa mantener ese paralelismo, ¿no? En la pugna política, por razones electorales seguramente, que ahora tendremos ocasión de analizar seguramente. Yo creo que el marco ideológico que hay detrás es el fundamentalismo democrático. Quiero decir, aquí cada uno intenta decir, el auténtico demócrata soy yo represento la auténtica democracia, no sé lo que es, pero se parte como la posición de entrada en la que se está. Quiero decir, el liberal cree que la auténtica democracia somos nosotros, o el socialdemócrata o el de Podemos cree que está ya en la democracia, que es la auténtica democracia. Entonces intenta colocar, al contrario,
en el campo contrario, en el campo de fuera de la democracia. Entonces, este fundamentalismo, claro, intentas ya, no ves al otro como una posibilidad interna de la propia democracia, el propio sistema democrático, con distintos partidos en lucha y tal. No, no. La democracia soy yo y el otro es la antidemócrata. Y con este esquema absolutamente metafísico, pues se va ahondando. Quiero decir, la teoría del totalitarismo, todo esto de igualar el comunismo con el nazismo, porque claro, cuando se dice lo que ha comentado Pedro, que está bien que se critica a los liberales, ¿por qué el comunismo no está socialmente tan denostado como el nazismo? Hombre, pues a lo mejor por algo será. Quiero decir que si socialmente el comunismo no está tan denostado como el nazismo, pues será por algo. Quiero decir que, y ese algo hay que explicarlo, que por qué el comunismo no es lo mismo socialmente que el nazismo. Entre otras cosas porque ganó la Segunda Guerra Mundial. Eso es fundamental. Pero quiero decir que ni siquiera estas preguntas del por qué ni siquiera se las hacen. Quiero decir, esto ya está a otro nivel. Es simplemente colocar al contrario como en el infierno, en un sitio de no retorno, donde es comunista o es fascista. Y claro, ya como un comunista o con un fascista, pues no se puede hablar, no se puede, pues ya está. Simplemente es llamar al electorado a que cierre filas con él porque va a venir el mal, no sé qué. Quiero decir, este es un esquema muy simple, quiero decir que tampoco es que sea muy complicado de entender, es que es así, resumirlo es fácil porque es un esquema simple, quiero decir, y parte de una concepción metafísica de la democracia, es lo que bueno llamo fundamentalismo democrático, donde cada uno cree que es el auténtico demócrata y el otro es pues un antidemócrata y entonces pues será fascista, comunista o lo que fuera. Entonces te encuentras gente que dice que Franco fue comunista socialista o te dice que Stalin fue fascista y te encuentras cosas, gente que claro, que con estos conceptos tan oscuros pues cualquier cosa puede salir porque no hay un mínimo de parámetros ni de fulcros reales pues, para que haya una modulación efectiva, simplemente son calificaciones ad hoc pues según convenga. Entonces no hay mucho más. Sí, vamos, la democracia soy yo y el infierno son los otros, ¿no? Sí. Y esto a propósito de lo que decía Pedro sobre el Doberman, Pedro se estaba refiriendo al anuncio publicitario de propaganda electoral del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones de marzo de 1996, cuando el emblema era piensa en positivo, es decir, el PSOE, la izquierda, la democracia es lo positivo, el PP, el fascismo es pensar en negativo, es volver al pasado. Entonces, aquí el esquema es, como estaba comentando José Ramón, pues eso, de demócratas contra demócratas. Es decir, es un esquema maniqueo. Un esquema maniqueo, que el maniqueísmo es una secta, como ustedes saben, del siglo III, aunque se remonta anterior al zoroastrismo, del siglo VI a.C., con aquello de Spentamayu y Angramayu, y que de alguna manera redefine en San Agustín, en la ciudad de Dios, que San Agustín, que era un maniqueo, con aquello de la ciudad de Dios y Babilonia, la ciudad terrena, la ciudad del diablo. Y esto nos trae a la distinción izquierda y derecha que, es casi universal, o no es tanto universal, pero sí ha triunfado, digamos, en países, digamos, más bien católicos, aunque también lo hay en los protestantes de una manera sui generis, pero fundamentalmente en países católicos como España, Francia, Italia, Portugal e incluso Hispanoamérica, pues la distinción izquierda y derecha ha tenido además muchísima potencia, digamos. Y este mito maniqueo, aquí en España se ve muy bien con eso de las dos Españas, una de la España izquierda, la España de derecha, una de las dos Españas del arte del corazón. Pues eso ha tenido muchísimo recorrido y sobre todo, aunque ya venía preparándose desde la época de Felipe González, ahí pongo por ejemplo esto mismo que digo, el anuncio de la propaganda electoral del PSOE de 1996, piensa en positivo, es decir, nosotros piensan en negativo, pero yo diría que cristalizó de una manera una potencia enorme a partir de Zapatero, del año 2004, 2005, sobre todo creo que el año de 2017 me parece cuando se aprobó la ley de memoria histórica, y ahí ya el maniqueísmo funcionó de una manera que ha llegado hasta nuestro presente, hasta 2020, pues vamos, el 2020 está más vivo que nunca, hasta muy vivo estos años atrás, desde luego, más o menos igual de vivo, quiero decir. Es claro,
Y entonces este mito maniqueo de la izquierda y de la derecha nos trae al mito de la izquierda, al mito de la unicidad de la izquierda y el mito de la unidad de la derecha, bueno, y el mito de la derecha como mal absoluto. Y claro, desde el materialismo filosófico, pues hablamos de izquierdas definidas, izquierda indefinida, y de las izquierdas definidas, como ustedes saben, pues tienen 6 generaciones: la izquierda jacobina, la izquierda liberal española, la izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata, la izquierda comunista, que es la que aquí nos trae, y la izquierda maoísta, del Partido Comunista Chino. Bien, claro, entonces aquí lo que pasa, lo que yo veo es que los que tachan a Podemos de comunista están, digamos, son presos del mito de la izquierda. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en el subtítulo del libro de Federico Jiménez Santos, Memoria del Comunismo. El subtítulo es el siguiente: de Lenin a Podemos. Como si de Lenin a Podemos hubiese una continuidad, como si no fuesen distintas generaciones de izquierda, la que representaba Lenin y la que representa Podemos, que si es una izquierda definida, pues en todo caso sería socialdemocratizante, o más parecido, también con pequeños destellos de anarquismo, pero sobre todo lo que hay mucha es izquierda indefinida. Podemos sería un partido de izquierda indefinida. Y filoseparatista, por cierto, que eso ya se puede incluso asociar a una derecha extravagante. Pero en fin, yo diría que el principal problema que hay aquí, aparte de que han mencionado a José Ramón refiriéndose al mito, al fundamentalismo democrático, es el mito de la izquierda. ¿Cómo lo ves, Pedro? Sí, no, tal cual. El mito de la izquierda y el mito de la derecha. Ambos mitos están sobrevolando, digamos, y armando ideológicamente pues todos estos debates que se están teniendo, sobre todo en el Parlamento y demás, ¿no? Y en la propia calle, que ya, por supuesto, toda la calle ha salido a la calle, y además, quizás yo creo que eso es lo más relevante, es decir, el calificativo, digamos, de comunista como un descalificativo, no como un calificativo, sino como un descalificativo, yo creo que ahora sí que se ha propagado muchísimo. O sea, ha salido un poco de determinados círculos intelectuales, periodísticos, ha salido de ahí y se ha popularizado, se ha divulgado. Yo creo que eso es un fenómeno nuevo, actual, que no tenía, y muy pegado a la pandemia, O sea, yo antes sí estaba pero era mucho más puntual, era mucho más... no era este sistematismo. Ahora mismo es que es prácticamente la columna vertebral de la oposición. El descalificar, el tratar de proyectar sobre el gobierno el comunismo. Como algo abominable, como algo que hay que evitar completamente, ¿no? Ese comunismo está arropando al separatismo, ¿no? Es lo que permite, digamos, arropar al separatismo, disimularlo, ¿no? Y mediante la política social comunista, como llaman, pues dar vía de salida al separatismo, ¿no? Entonces, esto es un poco, yo creo, lo que se proyecta desde tanto Vox, que ha insistido mucho más, pero es que el PP y Ciudadanos algo menos, pero también, o sea, han seguramente empujados un poco por Vox, pero en esa corriente, pero vamos, que lo dicen cada 2 por 3 ahora mismo. Entonces, yo creo que eso es nuevo. Eso no ocurrió con el comunismo, no ocurría. Es decir, Anguita no vivió una descalificación de esa... Y Anguita era del Partido Comunista, digamos, no disimulado en Izquierda Unida, al principio, me refiero, después ya sí, después se medio disimuló en Izquierda Unida, pero tenía una presencia al Partido Comunista mucho mayor, con Frutos, o sea, tenía mucha mayor presencia como Partido Comunista. Ahora está muy diluido en Podemos, ¿no? Casi nadie se acuerda de que el Partido Comunista está ahí. Desde que Alberto Garzón se puso en la lista como quinto de Podemos, ¿no? Que yo utilizaba esta así. Primero de Izquierda Unida y quinto de Podemos. Primero de Izquierda Unida y quinto de Podemos, ¿no? Como Carlos V. Pero primero Alemania y bueno, pues se quedó completamente disuelto el Partido Comunista, ¿no? Estaba como muy disimulado, ¿no? O sea, exactamente no sé cuántos militantes
tiene el Partido Comunista, lo desconozco. El Partido Comunista de España, porque después hay más partidos comunistas, ¿no? No sé cuántos militantes tendrá ahora, pero está completamente fundido con Izquierda Unida, o sea, con Podemos, vamos. No creo que desde el punto de vista de la membresía del partido haya que distinguirlos demasiado. No sé, es como distinguir, no sé, las aguas de un lago, cuáles proceden de no sé, de un afluente o de otro una vez que ya están en el lago. Pues algo así, o sea, ahí están completamente ya mezclados, ¿no? Entonces, sin tener una presencia propagandística, digamos, clara, ¿no? Salvo que Garzón es verdad que escribió un libro que se llama ¿Por qué soy comunista? Eso sí es cierto. Salvo eso, y sin embargo, o sea, teniendo una presencia mucho menor propagandísticamente el Partido Comunista en ese contexto, sin embargo, el ataque es mucho más furibundo que hace 20 años, que hace 30 años, que había bueno, ya lo digamos, aquí se vendió en buena medida, ¿no? Como parte del éxito de la transición, hasta hace muy poco, con programas, Memoria de la Transición, recuerdo aquello que hacía esta mujer. O sea, es decir, la incorporación del Partido Comunista era prácticamente la sanción de la transición. La transición cuajó verdaderamente para muchos, ¿no? Cuando el Partido Comunista fue legalizado, en el año 76, ¿no? Y se pudo presentar en las elecciones del año 77 y después pinchó electoralmente muchísimo, ¿no? Era el único partido que tenía miembros, que tenía militantes, tenía unos 200.000 militantes, según dicen los más entusiastas, en la transición, ¿no? No era como el Partido Italiano, el Partido Comunista Italiano, que llevaba casi a 1 millón de militantes, ¿no? Pero bueno, el partido, junto con el Partido Comunista Francés, pues de Europa los más importantes, ¿no? De Europa no soviética, ¿no? Y de la Europa occidental. Entonces, tenía una prestancia, digamos, el Partido Comunista importante, ¿no? Y además esto, hasta hace muy poco tiempo, hasta el año, no sé, no recuerdo cuándo fue el programa este de esta mujer, de cómo se llama, la especialista periodista en la transición española, que hizo varios programas, no me acuerdo ahora cómo se llama, esta mujer. Bueno, un programa del año 2005, a lo mejor sería, Memoria de la Transición, no recuerdo bien qué fecha tiene, pero vamos, por ahí. El Partido Comunista era, pues, la aprobación, digamos, de que había un cambio verdaderamente en España, democrático, era la incorporación al sistema de partidos del Partido Comunista. Entonces, y sin embargo, ahora eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora incluso han insinuado su prohibición, ¿no? Algún miembro de Vox ha dicho que habría que prohibirlo, ¿no? La Unión Europea, que ha hecho un dictamen, ¿no?, acerca de el paralelismo, la tesis del paralelismo entre el comunismo y el fascismo, ¿no? Un dictamen que ha dado, un dictamen. Y además que tampoco es una ley ni nada, pero bueno, aquí se han asumido casi como una ley, ¿no? Es una especie de comentario de la Unión Europea en torno a lo que le parece el comunismo y tal. Pero, o sea que, quiero decir que hay una transición muy grande entre lo que era la consideración del Partido Comunista hasta hace bien poco y la actualidad, que se ha convertido en una colada en espejo con el fascismo. Intolerable dentro del sistema, según parece. ¿Ramón? Sí, yo creo que este cambio que detecta Pedro tiene que ver con la propagación, que esto no es nuevo, es de hace tiempo, de ideas austríacas, de la escuela austríaca, quiero decir, de un nuevo liberalismo donde ve, y esto es lo peligroso, yo creo, que está ocurriendo en esta crisis del coronavirus, es la extensión de la idea de que cualquier intervención del Estado ya es comunismo. Esto, que es peligroso porque el Estado es lo único que nos va a salvar del separatismo, quiero decir, la intervención, del Estado y de las instituciones y todo lo que conlleva. Entonces, toda esta idea de que cualquier intervención, cualquier ley que salga, que te obligue a ponerte una mascarilla, pues eso es comunismo. Bueno, pues eso estará mal o será bien, pero eso ni es comunismo, ni es fascismo, ni tiene por qué ser cualquier otra cosa. Quiero decir, en vez de discutirse la medida en sí, que sería lo racional, ¿no? Bueno, esta medida que se quiere implementar, pues es buena, es mala, qué razones hay para ponerla, qué razones en contra, no. Es algo que viene de arriba, que me lo han impuesto, yo soy un individuo libre y yo respondo a esta intervención. Entonces, estas ideas, que son nuevas,
que se han ido introduciendo en los grupos de derecha liberal, porque claro, ni Podemos es el comunismo de los años 30, pero es que ni el PP ni Vox son la derecha de los años 30. Quiere decir, todo eso que bueno llamó la derecha socialista o tal, o incluso la democracia cristiana y todas estas cosas han ido desapareciendo o siendo marginales dentro de esta derecha sociológica para entrar ya en un liberalismo casi anarquizante. Es decir, cualquier intervención del Estado nos acerca al comunismo, pero más sin solución de continuidad. Es decir, yo en la época de Zapatero, cuando cambió la velocidad, no sé si os acordáis, de 120 a 110, recuerdo uno del PP diciendo que es una medida soviética, y vamos, la medida será una gilipollez. La medida será una tontería. Pues de hecho lo fue porque después, al poco tiempo, la cambió. Pero eso ni es soviético ni no es soviético. Cualquier Estado puede imponer el límite de velocidad que considere conveniente. Tú lo podrás, claro, no, pero eso que tiene que ser soviético. Pues en esa estamos. Sí. Ya claro, y esto beneficia el separatismo, ¿por qué? Porque como esto del comunismo y tal se vincula por la vinculación con el fundamentalismo democrático, con algo antidemocrático, pues entonces cualquier intervención centralista del Estado, cualquier cosa que venga del Estado, será ya una intervención totalitaria, nos acercará al comunismo, a la antidemocracia, y eso al discurso separatista le viene, vamos, genial. Porque se me están imponiendo no sé qué, pues claro, son las leyes comunes a todo el mundo, no te están imponiendo nada. Pero este discurso es muy disolvente. Por más que se quiera después de vender como patriótico, es muy disolvente. Porque cualquier cosa que venga del Estado tiende a verse como antidemocrática, como totalitaria. Y bueno, es que el Estado es una institución o cúmulo de instituciones, como queramos llamarlo, importantísimo, que no puedes directamente colocarlo en el Averno. Y es lo que está ocurriendo, ¿eh? Quiero decir que cuando va uno analizando, ve cualquier intervención que tenga un apoyo central y tal, está que comunismo, que esto es comunismo, que es socialismo, o no es antidemocrático, es una imposición, quiero decir que forma parte del mismo discurso. Y eso tiene que ver, porque claro, estas ideas liberales de corte austriaco, anarquizante, se han ido extendiendo por Cintam, por, bueno, el Instituto Juan de Mariana, pero no solo el Instituto Juan de Mariana, sino que las nuevas generaciones de esta derecha sociológica han estudiado en Estados Unidos, en Gran Bretaña, donde estas ideas han ido circulando y se han ido extendiendo. Eso quizás unido a cierto anarquismo que haya católico en el pueblo español de base, que eso sería cuestión de verlo, pero que se ha ido todo confundiendo. Pero claro, en esa confusión, ahí está el peligro, en la propia confusión. Que quizás si sacamos algo en claro de esto es la necesidad de empezar a dar los parámetros, porque como esto que acaba de ocurrir con Cayetana y Pablo Iglesias sobre el FRAC, pero el FRAC, que el terrorismo y el comunismo, pero vamos, el FRAC es un grupo maoísta pro-albanés que era contrario a la Unión Soviética y a la... Es decir, que el PC en su día, que condenaba a todos estos grupúsculos, a los ORT, Bandera Roja y un montón de grupúsculos que había, todos ellos eran contrarios al comunismo de la Unión Soviética de aquel momento. Es revisionista. Claro, no puedes empezar a equipararlo todo como si estuviera en el mismo saco, porque entonces no entienden nada. Ese es el problema. Que en el momento en que no introducen los parámetros y empiezas a ver, bueno, ¿por qué? Claro, por todos estos grupúsculos, habría mucho que hablar sobre estos grupúsculos de los años 70 y la CIA y todo lo que hay, porque eso es otro tema aparte, ¿no? Pero entonces, ¿cómo todos estos grupúsculos de ultraizquierda se crearon o fueron fomentados contra la Unión Soviética en los años 70? La escuela por ejemplo, yo escuchaba, la escuela de Frankfurt es comunismo, digo, pero bueno, esto es marxismo, esto... Es que claro, es que todo ya, y con el término marxismo cultural, ocurre que ese marxismo cultural
como agustinismo cultural. Eso está Es muy bien. decir, que cuando no empiezas a dar los parámetros y los contenidos, sino que te quedas en una especie de calificación de andar por casa, pues el peligro que tienes es el de la irracionalidad, pero la irracionalidad porque no te permite evaluar las instituciones y las cosas concretas. No, ya no entras, por ejemplo, ¿qué está haciendo Podemos? ¿Qué acuerdos tiene con los separatistas? Quiero decir, eso es lo que hay que analizar. Más que si es que son comunistas, son fascistas, son no sé qué. Bueno, sí, el término, la calificación es importante, pero si responde al material real que estás tú manejando. Y si no, es pura metafísica. Es que si lo que hay es una sobreabundancia de metafísica, que ya siempre venía en la política española, esto viene de largo. Vamos, que no es de ahora, pero que ahora es sobreabundante en todo esto. Bien, claro, aquí, como muy bien ha señalado ahora José Ramón, es la confusión. Y es la pereza mental que hay con todo esto, porque si ya no son capaces de distinguir entre las generaciones de la izquierda, ya dentro de una generación, por ejemplo, el comunismo, pues hay muchísimas escisiones, ¿eh? Y que no es lo mismo el marxismo de Marx, como diría Raymond Aron, que Lenin, o el leninismo, o que el estalinismo, que el trotskismo, y aquí en España pues no es lo mismo el PC, que el FRAP, que el Grapo y que la ETA, que muchos dicen que era comunista, en fin. Y aquí, claro, aquí la confusión también nos trae a un guerra civilismo que hay en España, por la confusión también de términos. Porque, claro, como decía antes Pedro, llamar comunista o fascista a alguien es insultarle, simplemente es decir hijo de puta, es que no quiere decir otra cosa. Y sobre todo la confusión está sobre todo esto, tanto en partidos como Vox, como el PP, y en los medios de comunicación que se han inventado el término, o yo creo que está el término de inventado, pero en fin, lo están poniendo muy en boga porque es cierto, como ha dicho Pedro, que esto de llamar comunista al adversario y a cualquier cosa que se haga, como centralizar lo que sea o que el Estado crezca, se llame comunista. Esto, yo creo que es, ahí dado la clave Pedro, es muy peculiar de la pandemia, porque ya venía de antes, de esto, me refiero a 2 años o 3 años atrás, pero ya con el gobierno de coalición, que es, ojo, a lo que iba es el término socialcomunista. Claro, ¿esto qué quieren decir? Pues estarán queriendo decir socialcomunista, quiere decir que son socialdemócratas y comunistas, como en la guerra civil. Y digo, no. Porque en la guerra civil el PSOE de Largo Caballero era un partido marxista-leninista, o comunista si se quiere, que no lo lleva sin el nombre, porque Lenin, o sea, Largo Caballero era nombrado el Lenin español, ni más ni menos. O sea, que no hacía falta siquiera el Partido Comunista para ir a la revolución, porque estaba el Partido Socialista dispuesto a ir a la revolución contra las versiones dentro del seno del Partido Socialista, como se vio en Torrelodones en 1933, de Julián Besteiro, que sí era una posición socialdemócrata, demócrata de por entonces, de los años 30. Es decir, que el rótulo socialcomunista es como, pues es como un hierro de madera, o como un círculo cuadrado. Y porque el comunismo ha tenido como gran rival, y lo decía Stalin, y lo advertía Stalin, a la socialdemocracia. Y hasta que no se venza al socialdemocratismo en el movimiento obrero, no triunfará el comunismo. Eso lo llegó a decir Stalin, y muy consciente, porque la socialdemocracia es más bien, yo la clasifico más bien como un liberalismo izquierdista. Es más bien es un socialliberalismo, pero más bien liberalismo, es un socialismo controlado por las élites, empezando por la Sociedad Fabiana, que es el socialismo del Imperio Británico, o la versión moderna del Imperio Británico, o Bernstein en Alemania, o el PSD en Alemania, que, digamos, la socialdemocracia ha sido la infiltración de grandes magnates, incluso, de gente adinerada, de gente de la élite, como se dice, y de gente del capitalismo, infiltrada en el movimiento obrero, en esos partidos socialdemócratas, para domesticarlos y para extraerlos al redil del fundamentalismo democrático. Es decir, para que vayan a las elecciones, se presentan a las elecciones, y después, aquí donde digo Diego, en fin, como son muy demagogos todos los demócratas, es decir, prometen una cosa, después pues ya veremos lo que hacemos.
y para eso, para no ir a la revolución, es decir, para que no llegara a la revolución como era el comunismo de quinta generación de izquierda, o sea, el marxismo, el leninismo, en fin, con todas sus ramificaciones, si se quiere. Entonces, esta confusión tremenda de llamar a un gobierno socialcomunista, es que no tiene ni pie de cabeza. Y hay una confusión guerra civilista que, por parafrasear a Marx, cuando el 18 brumario ampliaba Hegel, pues si en los años 30 tuvimos a rojos y azules como una tragedia, ahora tenemos a verdes y a morados como una parodia. ¿Qué te parece, Pedro? Sí, sí, vamos, es muy acertados los análisis que estáis haciendo los dos, vamos, me parece... Suscribo totalmente. No, vamos a ver, aquí no les interesa la profundización teórica del asunto tampoco, es un pim pam pum electoral, ¿no? Y entonces yo creo, esto es una interpretación, pero aquí el único partido, los únicos partidos que tienen una definición política, estrictamente política, planes estrictamente políticos, son los separatistas. En la pugna electoral me refiero, en la pugna electoral. Son los separatistas, que tienen un plan político de descomponer la nación, de convertir partes de la nación en todos nacionales, ¿no? Este es su proyecto y esto es, yo creo, la clave de prácticamente la política española de los últimos años, ¿no? Entonces, es decir, el PSOE ha, digamos, jugado a incorporar esos partidos en el sistema, siempre buscando la ventaja electoral, escondiendo el carácter separatista de esos partidos, diciendo que oponerse a ellos supone el fascismo, precisamente. Y entonces ha dado coba, principalmente el PSOE, esto el PP también lo ha hecho, sobre todo en determinados momentos, se lo digamos con andar, ha penetrado en las instituciones con este mecanismo antifascista, ¿no? Y ha penetrado en las instituciones de separatismo y ahora está ahí metido. Entonces, ese separatismo ha dado un golpe de Estado en el año 17. Eso ha generado un movimiento social que no existía tampoco. Yo creo que el año 17 en este sentido es muy importante políticamente para esta misma dualidad, cómo se va manejando, cómo se va modulando esta dualidad maniquea de la que estamos hablando, ¿no? Cómo se fue modulando, ¿no? Solo empezaba el antifascismo, digamos, el comunismo estaba más o menos aceptado, pero se fue, digamos, marcando una tendencia. La introducción de toda esa ideología que hablábamos antes del anarcocapitalismo desde determinados círculos intelectuales fue muy importante, sobre todo el amparo de Aznar, ¿no? Y entonces, con libertad digital, yo creo que ha tenido un efecto muy grande. Y entonces se genera un patriotismo, un movimiento social patriótico, que no existía en España. Que detrás de la bandera iban las victorias de la selección, las víctimas del terrorismo, pero en plan eticista, no en plan patriótico, no en plan específicamente político, o sea, reclamando los derechos humanos ante los asesinos etarras, pero evacuando el contenido político de los asesinos etarras. Eran asesinos, no eran nacionalistas vascos que tenían un plan político de separar, eran asesinos, nada más. Entonces, digamos, se comía el género por la especie, ¿no? La especie se comía el género se comía la especie, perdón, y entonces el género violentos, y entonces por violentos y tal, la gente salía a la calle por violentos, no por buscar la ruina de España, por quebrar la nación española, no salía a la calle por eso, exactamente, era como oblicuo, esto estaba ahí, pero oblicuamente. Sacaba la bandera y tal, pero oblicuamente. Lo de Miguel Ángel Blanco fue más por la ética que por la política. Exacto, era más eticista que político, ¿no? Y entonces, el 17, o sea, el 1 de octubre del 2017 ocurre un golpe de Estado separatista en el que se percibe, yo creo, a nivel sociológico, que no sirve aquello de que los separatistas les interesaba estar en el separatismo, pero nunca en la separación. Ya no sirve eso. O sea, que les interesaba ser separatistas permanentemente, ¿no? Permanentemente, porque así sacaban réditos para su autonomía y tal y cual, ventajas, el ventajismo del autonomismo basado en la amenaza separatista. Entonces, estar en la amenaza separatista era lo que les interesaba, no. Si tú estás en la separación, ya se acabó la amenaza, ya no obtienes réditos porque ya llegas al final. Entonces, no, pero eso se quebró. Yo creo, y eso es muy importante desde el punto de vista de esta trayectoria, digamos, que estamos tratando de dibujar, ¿no? Porque ahí se genera un movimiento patriótico, específicamente patriótico, como movimiento social,
con las banderas en las ventanas, etcétera, pero específicamente político, contra el separatismo, ¿no? Y esto estuvo un tiempo, más o menos, que no se sabía bien quién lo iba a recoger, y finalmente, claramente, Vox era un partido en el año 2014, desde el año 2014 al 2017, completamente minoritario. Tenía más votos el PACMA que Vox. Estaban ahí, estaban a la par, más o menos, con el PACMA, 300 y pico mil votos. A partir del 1 de octubre de 2017, las siguientes elecciones en las elecciones andaluzas tiene, pues no me acuerdo cuántos, 800.000 votos, una cosa así, en las elecciones andaluzas. Y en las primeras elecciones generales tiene 3 millones y pico mil votos, ¿no? 3 millones de votos, más o menos, ¿no? Entonces, el ascenso de Vox es clarísimo, ¿no? Y el ascenso de Vox se basa, claro, en su además, ecolalia en espejo con Podemos. Digamos, es la nueva política, ¿no? Estaba Ciudadanos como nueva política que había ascendido con Podemos a la par, ¿no? En espejo, luego seguían los dos grandes partidos ahí, más o menos estancados, y los dos grandes... pero Ciudadanos no es capaz de capitalizar el tema del movimiento patriótico, lo capitaliza Vox. Y Vox introduce toda la artillería de procedente de Libertad Digital y de eso que hablaba José Ramón y bueno, que hablabas tú mismo, ¿no? Entonces, toda esa artillería la utiliza. Y entonces, digamos, pasa por digamos, la asociación entre la clave del separatismo está en su asociación con el comunismo, según estos. Esa es la clave. O sea, hay un alineamiento total entre el comunismo y el separatismo. El separatismo es el socio del comunismo. El comunismo ha sido pues el gran disolvente social, ¿no? Y ahora va a ser el gran acompañante del comunismo, precisamente del separatismo, precisamente porque el comunismo, por lo que decía José Ramón, tiene ese componente totalitario, despótico, ¿no? Y entonces, es el aliado perfecto, digamos, al tomar el Estado, al tomar las instituciones del Estado, para desarrollar todos los planes separatistas. Entonces, bueno, esto es lo que, digamos, la trayectoria un poquito que ha sucedido ahí, ¿no? Entonces, digamos que a esa descalificación, el comunismo con descalificación, se le ha armado teóricamente con la escuela austríaca, ¿no? Von Mises, Rothbard, toda esta gente que entiende que el vicio, digamos, el vicio totalitario tiene pues varias caras. La cara comunista, la cara socialista, la cara fascista y la cara separatista. La cara separatista es una cara más de ese vicio político que es el despotismo totalitario. Y entonces, claro, todo lo meten en el mismo saco. Todo lo meten en el mismo saco y entonces se produce la indistinción total absoluta y efectivamente toda medida, como decía antes José Ramón, ¿no? Por ejemplo, por dar otro detalle que antes, según hablaba José Ramón, se me vino a la cabeza, la expropiación, ¿no? Con esto de los pisos, claro, unas medidas que se habían tomado en Italia parecidas también, para saber dónde vive la gente, y precisamente cuando tienes una pandemia no puedes obviar que estamos en una pandemia. Y claro, cuando en plena pandemia dices que el gobierno quiere encarcelar a la gente en las casas, o sea, solo puede alimentar semejante tesis, pues, cierto anarcocapitalismo. Claro. Cierto anarcocapitalismo, porque si no es que es una locura absoluta y total. Es decir, en plena pandemia, decir que el confinamiento supone encarcelar a la gente, dice, bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Que salgan a la calle y que se contagien todos? O sea, y si es que la pandemia es real, por otra parte afirmaba que era real. Es más, que había sido también introducida por un virus, por supuesto, chino, que tuvo que ponerle la coleta y demasiadas los urales,
y comunista, ese chino, naturalmente. Entonces, hasta hubo que revestir a un propio virus, ¿no? Hubo que disfrazarlo, y esto cuela de una manera además socialmente muy aceptada. Esto es lo sorprendente, que a mí me está sorprendiendo mucho. La propagación, o sea, han hecho un trabajo, en ese sentido, propagandístico muy bueno. Libertad Digital y demás, han plantado, digamos, y entonces, y ya termino, la expropiación como mecanismo también comunista, como si el Estado todos los años expropia, todos los años hay expropiaciones. Para hacer una carretera tienes que expropiar. Entonces, eso no es una medida comunista, es una medida de la organización del Estado, básicamente. Entonces, para hacer una carretera, para hacer un embalse, ¿cuánto que Franco nos expropió? Con los famosos embalses, pueblos enteros anegados por los... Eso es una expropiación. Y claro, yo recuerdo ponerle esto, decir, mira, ley de expropiación franquista del año 56. Expropiese, diría Franco. Eso es comunismo también. Es que es ridículo completamente. Ahora, o sea, los austriacos te dirían que sí. Claro. Además, la propiedad privada solo se sostiene por la fuerza del Estado, si no, no habría propiedad privada. Entonces, yo qué sé, pues si encuentras un pozo de petróleo debajo de vuestras viviendas ahora mismo, pues expropiarían vuestras viviendas, lógicamente, porque eso es lo que tiene que hacer. Claro. El Estado va a sacrificar absolutamente toda propiedad privada, pero es lo que tiene que hacer, por un bien común, siempre, inevitablemente. Porque si no sería un despótico, sí que sería despotismo. Es decir, si frente al bien común, ante el bien común, el Estado sacrifica el bien común en favor de algo privado, eso es el despotismo, eso es un sistema torcido de gobierno, que decía Aristóteles. Sistema despotiqués, estás poniendo todo el mecanismo del Estado en funcionamiento en favor de esa propiedad privada, de ese carácter privado, que no es común con los demás. Entonces, eso es el despotismo. O sea, es justamente lo contrario. Entonces, si tú sacrificas al bien propio, que decía Aristóteles, al bien propio, al bien privado, el bien común, eso es el sistema despótico de gobierno, torcido, despotiqués, que llamaba frente al politiqués, frente al recto, que el que mira el bien común y sacrifica absolutamente todo al bien común. Otra cosa es que después acierte, que eso sea realmente el bien común. Eso ya es otra historia. Que el Tratado de la Unión Europea sea el bien común realmente. Que eso ya son otra historia. Pero eso no es comunismo, eso es política. Eso es política. Claro, pero esto es lo tradicional en la tradición europea, de tradición greco-romana, si quiere, y cristiana, hasta hace 3 días. Quiere decir, que esto no es una cosa que se inventara Carlos Marx, ni trascendental a la política. Que es que esto era, si se quiere, la primacía del bien común, es un pilar de la doctrina social de la Iglesia, eso lo puede recorrer, pero allá y antes del cristianismo, y vamos, esto es... Quiero decir que no... Que claro, es que entonces convierte toda la historia en la historia del comunismo. Exacto. Eso. Es trascendental a todos los estados. El Estado tiene que expropiar ciertas partes de ese propio territorio que en principio se apropió el Estado. Una cosa que decía Pedro, de esto de asociar el separatismo con el comunismo, por aquí ni uno ni otro han entendido la ABC del marxismo. Simplemente decía eso. Y ahora, entrando ya en cuestiones, digamos, negro-legendarias, de la leyenda negra, es verdad que el rótulo de leyenda negra es algo que la historiografía asocia a la historia de España, y es la leyenda negra por antonomasia. Prácticamente ni hay que adjetivarla, cuando se habla de leyenda negra, pues se nos está refiriendo a la historia de España. Pero si entendemos por leyenda negra metodología negro-legendaria, es decir, de omitir las bondades y exagerar las maldades, pues con la Unión Soviética y con el comunismo en general se han hecho auténticas virguerías, vamos. La mayor leyenda negra que hay sobre el comunismo y además es algo que esta gente, cuando le dices la palabra comunismo, es algo como un efecto reflejo, ¿no? Dice, comunismo, 100 millones de muertos. O sea, eso es, pero es inmediato, ¿eh? Eso es alucinante, ¿eh? Eso es comunismo, lo primero que te dicen 100 millones de muertos, lo primero que piensas cuando dice imperio, dice José Antonio. No decía Gustavo Bueno, ¿no? Dice imperio, pues la imagen de José Antonio se me viene a la cabeza. Comunismo, 100 millones de muertos. Vamos a ver. Yo me dirijo a esas personas
que nos ven, que de la derecha sociológica, que seguramente verán Teatro Crítico y lean el Cato Blepas y sigan más o menos el materialismo filosófico, que me consta que hay mucha gente, incluso yo diría que más gente de esa especie que la de los podemitas o sociatas. Yo le digo a esa gente que, mire, no se dan cuenta que las cosas que estáis diciendo sobre el comunismo, sobre la Unión Soviética, sobre Lenin, sobre Stalin, sobre Mao, son las mismas paparruchas que dicen los progres sobre Franco. ¿Es que no os dais cuenta de eso? Nada, no se dan cuenta. Y bien, esto del comunismo de los 100 millones de muertos, que yo sepa, no sé si ustedes conoceréis un antecedente, pero que yo sepa, el primero que lo dijo, posiblemente haya un antecedente, pero no lo conozco. Pero vamos, que yo sepa, se dijo por primera vez en 1997 en el famoso libro El libro negro del comunismo, que está escrito por excomunistas franceses con la vehemencia de la fe del converso, que edita Stéphane Courtois, entre ellos también está Nicolas Bers, y que, claro, hablan de los 100 millones de muertos del comunismo en todo el mundo, en todo el mundo. Que a su vez pues tiene influencia, aunque matiza y las cifras bailan muchísimo, de Alexander Solzhenitsyn, el autor de Archipiélago Popular. Y es que este Solzhenitsyn, fíjense, es una barbaridad. Lo que decía que en la URSS, ya por hambre y por represión, pues murieron 66 millones de víctimas. Bueno, lo que contabiliza Solzhenitsyn respecto a lo que se refiere al hambre y a la represión. En fin, ya sea los gulags, las checas o los fusilamientos o lo que fuese. Y claro, incluso en España, en la famosa entrevista que le hizo Íñigo, este hombre que murió hace poco, en televisión española en 1976, en directísimo se llama el programa, llegó ¿cómo es? José María Íñigo, ¿no? José María Íñigo, se me ha ido el nombre, Íñigo era el apellido. José María Íñigo decía que en la URSS habían muerto por causa del socialismo, tanto en la represión, ya sea represión en las checas o por hambre, más la guerra mundial, 110 millones de personas. Y vamos a ver, eso simplemente viendo los índices de las pirámides de población se desmiente. Vean eso, está a lo más vulgar del mundo que hay, que es la Wikipedia. Y en la Wikipedia te dicen los censos que había y cómo incluso la población iba incrementándose, iba creciendo. Que llegó a tener la Unión Soviética pues 250 millones de habitantes, más o menos. Ahora Rusia actual creo que tiene 140, si no me equivoco. 140, sí. Pero vamos, aquello fue más o menos subiendo. Es evidente que hubo fase de hambruna, como en la guerra civil, que Antonio Escotado nos quiso colar en su libro Memoria del Comunismo de Jimeno Santos, en su libro El enemigo del comercio. Quería colarnos que hubo entre el año 20, entre el año 18 y el año 20 o el año 21, los que son los de la guerra civil rusa, pues 30 millones de muertos por hambre, por frío y por calor. Es decir, por hambre y por estar a la intemperie. Claro, yo, para los vídeos ahí en los vídeos en el canal de la Fundación Industrial Bueno, la conferencia que dio a Antonio Escotado en el año 2017 en la Escuela de Santo Domingo de la Calzada, los cursos de Santo Domingo de la Calzada, pues yo le dije, hombre, que usted no tiene en cuenta que lo que usted hace ahí es que, claro, Rusia pierde muchísimo territorio por el Tratado de Brest-Litov, que se firmó el 3 de marzo de 1918, que fue un desastre, y que perdió pues buena parte de su población europea, casi prácticamente lo que es la Rusia europea la perdió. Claro, entonces, claro, si tú cuentas, él mide el censo sin tener en cuenta de que varios países, como los países bálticos, o como mismamente parte de Ucrania, que después se recuperaría, parte, en fin, de todo lo que es la Rusia europea, más o menos. Pues claro, si no tiene en cuenta esa reducción del territorio de lo que era Rusia, o que era el Imperio Ruso, que se iba a transformar en la Unión Soviética o el Imperio Soviético, si no te tiene en cuenta eso, pues claro, te sale que la población se ha reducido unos 30 millones de muertos, unos 30 millones de habitantes. Claro, no es que hayan muerto de hambre, es que simplemente se han reducido. En fin, las cifras, un tal Matthew White en el libro negro de la humanidad, que tiene resonancia del libro negro del comunismo y que coge las mismas tesis del libro negro del comunismo, lo dejan 5 millones de muertos de hambre. Pero es que César Vidal, que no es sospechoso de ser comunista, pues lo deja en 2 millones, es curioso. Y a mí me dirán, bueno, ¿y usted dice esto porque es comunista?
Me importa un bledo el comunismo. Me importa un bledo el comunismo. Yo no voy a defender, a mí me da igual el comunismo, se me haya pasado. Dios me da. Además, mejor que hubiese muerto menos gente, que hubiese muerto tanta gente. Que hay mala fe también en eso. Hay un poco de mala fe. Y en fin, y este Solzhenitsyn, volviendo a Solzhenitsyn, esto porque, y en el libro Negro del Comunismo igual. Aquí en el libro Negro del Comunismo son ejemplos de acumulación de rapacidad, uno detrás de otro, y ahí no hay ningún estudio de pirámides de población, ni estudio científico riguroso, no es que no hay nada, y Solzhenitsyn igual, Solzhenitsyn lo que hace, cita un tal, lo cito, ¿cómo se llama el nombre? I.A. Kurganov, y que dice ese señor que hubo en Rusia 66 millones de muertos desde el año 1917 hasta 1959. Y en Izvestia, en el año 97, el mismo año de la publicación del libro Negro del Comunismo, que es la cifra que toma Federico Jiménez Santos, dice que hubo 62 millones de muertos, está hablando de muertos por represión, al margen de la guerra, ya sea por hambre o por represión, lo dejan 62 millones, pero va del año 17 al año 89. O sea, aquí ya también un baile de cifras importante. Pero es que lo de Solzhenitsyn es alucinante, porque lo dice un Kurganov y va a misa. Y el libro del comunismo no te hace ningún estudio poblacional como lo hace Víctor Zenkovs, que es un historiador ruso de principios de los 90, que con archivos, con datos, y solo hay que leer su artículo en internet. Si quiere pongo aquí debajo la descripción del vídeo, pongo el enlace, que es con pirámide, con datos, con pirámide de población. Hace un estudio serio y riguroso donde las muertes por represión, ya no por hambre, las hambrunas pueden ser más, pueden oscilar entre 5 o 10 millones, en fin, las hambrunas más difíciles de saber, porque también por hambre, por la guerra civil como mundial y por la guerra contra el Gulag, etc. Pero por lo que es la represión, y sobre todo el Gran Terror, pero la represión ya en general, no son los años del Gran Terror, lo deja en 1.400.000, lo cual es rebajar, digamos, de pasar de 66 o de 20 millones, que es la cifra que da Robert Conques en el año 68, que no lo sabía, no podía saberlo, no era tan brillante porque no tenía los datos, eso sería más el año 68, pues es pura propaganda, el Gran Terror es pura propaganda americana de un hombre pagado por la CIA como Robert Conques contra, para meter basura al adversario, cosa muy digna, lo de Solzhenitsyn, no, Solzhenitsyn es distante traición a su patria, era un traidor, pero Conques trabajaba para los suyos. Y no sé cómo veréis esta leyenda negra, si la podemos denominar así, por el sentido que decía al principio, de exagerar y de omitir, de exagerar las maldades y de omitir pues todo lo generador que pudo haber sido aquel imperio. Hombre, hay un parecido, quizás, en cuanto que estas leyendas negras tienen como denominador común salvar pues, a los imperios anglosajones. Quiero decir, ¿quién es? España es la Inquisición y es el mal, Rusia es el comunismo y es el mal también, que son un país católico romano y otro católico ortodoxo comunista, como se quiera, y ¿quién es el bien? Pues el bien, los que no tienen leyenda negra, pues es Gran Bretaña y su imperio liberal y no sé qué, y eso es el nexo común que hay, y que hay mucho parecido, y cuando uno lo habla con los rusos lo entienden y comprenden esta equiparación entre... ¿Qué diferencia hay quizás en que Rusia sí asume su pasado imperial, tanto el imperio zarista como el comunista, cosa que no hace España? Porque, por ejemplo, en el año 2008 el Tribunal Militar ruso, el Tribunal Supremo, falló una causa sobre el ROA, el Ejército de Liberación Ruso, que eran los rusos que estaban con la SS alemana, que se afiliaron o combatieron con los nazis. Y entonces lo que dilucidó el tribunal, bueno, si esta gente del ejército nazi, pues se le podían asimilar o se podían entender como, bueno, rusos muertos a favor de Alemania. Pues la argumentación era, bueno, que ellos fueron a luchar contra el comunismo, no contra Rusia. Y el tribunal dijo que no, que esa gente eran enemigos de Rusia, aunque fueran rusos de nacimiento, eran enemigos de Rusia, porque la Rusia actual es continuadora de la Unión Soviética y esa gente fue a luchar contra la Unión Soviética, y como la Federación Rusa es heredera de la Unión Soviética, son enemigos de la Federación Rusa. Y él lo estableció así en la sentencia. No así en la guerra civil, que en la guerra civil sí ambos bandos son incluidos como rusos. Esto es muy curioso, el famoso que ya lo cité la otra vez, monumento en el que está un monumento reciente que se ha hecho
y está pues uno del ejército rojo y otro del ejército blanco, pues ahí dándose la mano, tal, bueno, es pura metafísica, pero vamos, lo que quiere reconocer, bueno, es que la Rusia actual se considera heredera de estos imperios, de esta tradición, y la asume en su ortograma actual. Quiero decir, cuando Putin piensa, es que Putin no es comunista ni es zarista, quiero decir, no, es que es un parámetro, simplemente es un ruso que tiene una tradición. Claro. Pero es que los españoles no podemos, quiero decir, la desgracia nuestra de españoles, y aquí meto al mundo hispano, no solamente el español de España, sino el de todos los hemisferios, es que no pensamos en estas categorías, sino en otras que nos arruinan. Es decir, nos arruinan porque no nos permite saber siquiera dónde estamos en el mundo, ¿no? Si ser español, pues es un modo de estar en el mundo frente a los anglosajones, frente al Islam, ¿no? Como bueno señalaba, pues si perdemos estos parámetros que tienen que ver con la historia, que marcan unos cursos, porque los imperios desaparecen, pero la námesis pues requiere que tú tengas en cuenta, ya sea para criticarlos, ya sea para tenerlos en cuenta, para reformularlos, tú tienes que tener en cuenta los imperios, tanto que te han precedido como los que se han puesto en contra tuya. Claro. Entonces, el perder esto por una perspectiva democrática de soy ciudadano del mundo, es terrible para España. Y pues, cuando hablo de España, hablo también de toda la hispanidad, no solamente del español de España. Es penoso. Algo que no tienen los rusos. Quiero decir que a mi profesora de ruso le preguntaron, le dijo una vez un alumno, bueno, ¿y usted por qué no nos habla más de Stalin? Y dijo, así, ¿por qué ruso? Dice, no me hace falta saber más. Hablar mal de Stalin porque es ruso, y yo soy ruso. ¿Cómo te voy a hablar mal de Stalin si era ruso? Yo soy rusa. Era ruso porque Georgia era una provincia de Rusia. Sí, claro, hay dos términos, uno étnico y otro... Claro. Quiero decir que ruso hay dos términos. Sí, ruso en el sentido, por analogía, ruso como nación política y Georgia como nación biológica o étnica. En la lengua rusa hay dos términos distintos, dos conceptos distintos. Bien. Pero quiere decir que lo tienen claro. Y esta mujer no era ni estalinista ni nada, pero simplemente, pues claro, entonces, ¿y usted por qué no habla más de Felipe II? Pues coño, porque era español. Quiere decir, no me hace falta, es que tuvo cosas malas, cosas buenas, bueno, vamos a discutirlo y vamos, pero claro. Otra cosa es la demonización. El tener que estar continuamente pidiendo perdón por la historia, eso es algo que tenemos el mundo hispano. Más que el ruso. Sí. Y esa es parte de nuestra desgracia. Pero yo, con el tema de la leyenda negra, bueno, ya hay autores, en caso de Losurdo, ¿no? Domenico Losurdo, por ejemplo, tiene un libro que se llama Stalin, Historia y mito de la leyenda negra, ¿no? De una leyenda negra. El concepto de leyenda negra, Losurdo lo utiliza para hablar de Stalin, ¿no? Para precisamente analizar todas estas cosas como se ha atribuido. Bueno, para empezar, una de las fuentes más importantes, que es una cosa que obvia prácticamente todo el mundo en estos análisis, una de las fuentes más relevantes del anti-stalinismo proceden de la propia Unión Soviética, es decir, del famoso Congreso 20 del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el que Khrushchev puso en circulación, Khrushchev y sus partidarios, un famoso informe secreto que era de todo menos secreto. Y atribuía a Stalin pues todos los males del mundo, y esto, claro, Estados Unidos lo cogió como cual oro en paño, por supuesto, y lo utilizó, ese informe secreto que tenía un componente falsario, claramente, ¿no? Con respecto a los judíos, por ejemplo, se ha dado una serie de detalles que se atribuyó a Stalin pues tener una animadversión a los judíos que nunca tuvo, precisamente todo lo contrario, ¿no? Había una película Circus que promovió Stalin precisamente exaltando frente al racismo anglosajón, ¿no? De los WASP y tal en Estados Unidos, pues Rusia acogía la historia. Circus es una película de Alexandrev, creo que traza la historia de una bailarina de estas que llevan una bailarina de circo,
que se casa con un negro en Estados Unidos y tiene que salir de allí y es Rusia quien la acoge y tal y cual. Entonces termina la película allí pues desfilando y tal en muchos idiomas, entre otros el yiddish, por ejemplo, ¿no? El idioma de los askenazís, de los judíos askenazís, ¿no? Y entonces, quiero decir que Stalin tenía esta idea de acoger absolutamente a todas las naciones étnicas, ¿no? en el imperio soviético, ¿no? Entonces, quiero decir que el antijudaísmo es un invento una vez que muere precisamente en el año 53 Stalin, pues para justificar, digamos, su sucesión, ¿no? En la figura de Khrushchev y demás. O sea, sus propias pugnas internas explican pues cierta animación, igual que esto pasó también con los termidorianos y el incorruptible Maximilien Robespierre, ¿no? Robespierre fue completamente condenado por los que le sucedieron, por rivalidades, digamos, justo después, ¿no? Hasta en punto se inventó un lema en su tumba, un epitafio que nunca existió, ¿no? Ese epitafio famoso que se atribuye a Robespierre. Por cierto, la Unión Soviética fue el único país que levantó un monumento a Robespierre, ¿no? Que dice el epitafio que nunca existió, pero que se atribuye como si existiera. Es que hay personalidades que tienen una leyenda negra particular, ¿no? El caso de Robespierre. Decía, caminante que te paras delante de aquí, tienes suerte que yo esté aquí tumbado, porque si yo estuviera en pie, tú estarías tumbado aquí. Muy bien. Bueno, pues con esto y con... Nunca existió semejante epitafio de Robespierre. Pero bueno, entonces, y bueno, lo que habéis comentado de la leyenda negra como mecanismo de distorsión, ¿no? Histórico, pues yo creo que la Rusia soviética está sufriendo. Yo yendo a Rusia, por ejemplo, recuerdo en San Petersburgo, que no llamaba la atención, en contraste de España, un poco lo que decía ahora Esquinas, ¿no? En España no se le ocurre a nadie poner como souvenir pues a Franco, a Arias Navarro, allí diciendo Franco, no se le ocurre a nadie poner eso como souvenir. En Rusia los souvenirs son bustos de Stalin, de Lenin, de tal, los puedes comprar en una tienda de souvenirs. Eso habla de una socialización del sovietismo que en España no existe con el franquismo, pero ni mucho menos. O yo que sé, un busto de Torquemada, imaginaos, ¿no? Pues no. O sea, entonces, y después ves, con el ejemplo de España, ves cómo determinadas cifras, en este caso las atribuidas a la Inquisición, han circulado durante siglo y medio sin problema, completamente falsarias. Falsas, pero de arriba abajo, siglo y medio, que no ha pasado, han pasado 50, 40 años de la caída de la Unión Soviética. Desde el año 90 hasta 30 años han pasado solo. Entonces, durante 150 años, las cifras que da Juan Antonio Llorente de las cifras de la Inquisición son las que se traga todos los historiadores hasta los años 70 del siglo XX. O sea, más de 150 años, 170 años con las mismas cifras. Unas cifras falsas, vamos, falsas que se ve a las leguas que son falsas. Pero vamos, una facilidad... Se ve su falsedad porque no está documentado. Las cifras, un poco lo que decías con Courtois, ¿no? No hay documentación, no tiene una base documental. El propio José Antonio Llorente dice que no. Son inventadas. A generalizar. Entonces, bueno, que ves cómo es posible que cifras aparentemente muy precisas, además, puedan circular por ahí y son perfectamente falsas. Pues con esto... se puede atribuir perfectamente a esas cifras que se dan de los 100 millones famosos, ¿no? Sí, los 100 millones que a poco que rasques, pues ve que son cifras inventadas para propaganda. Pero nada, se han quedado muchas cosas en el tintero, no tenemos tiempo para más y ya para otro día, porque tengo aquí la libreta de muchas cosas que hay que comentar, pero ya si queréis para otro día, pues ya quedamos y ya hablamos más sobre el comunismo, sobre la leyenda negra del comunismo y la de España y sobre este fenómeno nuevo de tanta existencia, aunque ya venía de antes, pero con una rotundidad, una contundencia tremenda en lo que es la crisis sanitaria de la pandemia, de llamar comunista a cualquiera que se pase de la raya, igual que en el otro bando se llama fascista a cualquiera que se pase de la raya.
Y nada, amigos, ha sido un placer. Ya nos vemos en otra ocasión en Teatro Crítico y sigan viendo Teatro Crítico y leyendo el Catoblepas y el Basilisco. Y, en fin, más información en Radio Nacional de España en cada hora. Venga. Venga, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer.